Bienvenidos a Corazón Antiguo. El verano de 1863 olía a sangre vieja y tierra quemada, un hedor persistente que se adhería a la tela de los uniformes y se incrustaba en el alma. Ella se movía con la precisión mecánica que solo los años de servicio podían otorgar, una sombra diligente en el campo de batalla de la caridad. Su uniforme azul, desteñido por innumerables lavados y planchados, era un escudo tanto como una identidad. Ella era una mujer de la Unión, una defensora del norte y, ante todo, una abolicionista. El hospital de campaña había sido improvisado en un viejo granero en las afueras de Gettysburg, un infierno caluroso y ruidoso donde el sonido constante de los gemidos y el chirrido de las sierras definían la banda sonora de su existencia. Ella sentía un cansancio óseo, pero no se permitía el lujo de detenerse. Detenerse significaba rendirse al horror. Su fuerza no residía en la musculatura, sino en una convicción de hierro. Cada vida salvada era una pequeña victoria contra la barbarie. Sin embargo, no todas las vidas eran iguales. Desde el inicio de la guerra, ella había jurado un precepto interno. Atendería a todo soldado de la Unión con la devoción de una madre y la pericia de un ángel. En cuanto a los rebeldes, los hombres de gris que luchaban por mantener la injusticia de la esclavitud, la idea de tocarlos le provocaba una repulsión física. Había logrado sortear el dilema, trabajando en sectores donde rara vez llegaban prisioneros, o simplemente dejando que otros doctores se encargaran de ellos, manteniendo una distancia prudente dictada por su moral política. Esa tarde, el sol de julio se hundía como una moneda fundida en el horizonte, tiñendo el interior del granero de un color anaranjado y ominoso. La última carreta de heridos graves llegó tambaleándose. Las mantas estaban empapadas. El doctor Davis, con el rostro cubierto de hollín y fatiga, gritó la orden a ella sobre el ruido ambiente. «Enfermera Clark, 3 más, al fondo. Uno está muy mal, bala en el hombro y coxis destrozado. Necesita atención inmediata, está desangrándose». Ella asintió, recogiendo su rollo de vendas y una botella de láudano. Se dirigió al rincón asignado. Los primeros 2 eran jóvenes de Vermont, uniformes azules familiares. El tercero, sin embargo, era diferente. Estaba boca arriba sobre una camilla improvisada, su cuerpo cubierto de polvo y barro. Ella se acercó, lista para quitarle la manta y evaluar la herida, pero se detuvo en seco. Bajo la suciedad, la tela de su casaca no era azul, era gris. Un gris pálido, descolorido, roto y sucio de rojo oscuro. Llevaba restos de insignias doradas en el cuello. No era un simple soldado raso, era un oficial confederado. La sangre se le heló en las venas. El aire del granero, ya viciado, pareció hacerse irrespirable. Ella se quedó inmóvil, observando el rostro del enemigo. Era un rostro fuerte, con rasgos cincelados, aunque ahora estaba pálido, cubierto de sudor frío y con una barba de varios días que acentuaba la dureza de su mandíbula. Estaba inconsciente, quizás a punto de morir. «Enfermera Clark, ¿algún problema?», Davis la urgió, su voz tensa por el tiempo. Ella no despegó los ojos del hombre de gris. La promesa, la convicción que la había mantenido cuerda, se estrelló violentamente contra la realidad. Este hombre había luchado por mantener a otros encadenados. Este hombre había empuñado un arma contra aquellos a quienes ella consideraba héroes. Es un rebelde, doctor», murmuró, la palabra rebelde saliendo como si le quemara la lengua. Davis la miró con exasperación. «Lo sé, Ella, y se está muriendo. No podemos permitirnos un juicio político ahora mismo. El deber, señorita Clark, el deber, su juramento». El juramento de Hipócrates que había recitado con fervor antes de dejar su cómoda vida en Boston. El juramento que la obligaba a curar sin distinción de persona, rango o credo. Ella apretó la mandíbula. El odio que sentía era visceral, pero la disciplina era más fuerte.
Si lo dejaba morir, ¿sería mejor que ellos? ¿Permitiría que sus principios la convirtieran en verdugo? Tomó una respiración profunda, dejando el aire lentamente, y se obligó a acercarse. Necesito que alguien lo sostenga. Voy a intentar estabilizar la bala en el hombro. Al quitarle la pesada manta, reveló la magnitud de sus heridas. El hombro derecho era un desastre sanguinolento. Además, la herida del coxis, probablemente causada por la explosión de un proyectil o por una caída brutal, era la más peligrosa. Podría estar destrozada la pelvis. Mientras sus manos expertas evaluaban la temperatura de su piel, fría, señal de shock, se vio obligada a despojarlo de la suciedad de la batalla. Necesitaba limpiar el área. Cortó cuidadosamente la tela del uniforme, revelando la musculatura firme del hombre. Ella vio la cartuchera de cuero grabada que aún cruzaba su pecho. Con un movimiento brusco, la retiró, sintiendo una punzada de resentimiento al tocar sus pertenencias. Al retirar la suciedad de su cuello y pecho, ella notó una pequeña cadena de plata. En su mano izquierda llevaba un anillo simple. Detalles íntimos que la guerra no había borrado. Connor leyó en la parte interior del anillo, justo antes de empezar la limpieza agresiva. Ella se centró únicamente en la herida. La bala había impactado con fuerza en el hombro. La extracción en estas condiciones era casi imposible sin anestesia profunda y el láudano era escaso. Ella inclinó la cabeza, acercando una pequeña lámpara de aceite para ver mejor el contorno de la herida. En ese instante, su rostro quedó muy cerca del de él. Pudo oler el tenue aroma a humo y a bosque que aún permanecía bajo la sangre. A pesar de su inconsciencia, Connor era un hombre imponente. Su cabello castaño oscuro, pegado a la frente por el sudor, era abundante. Y aunque su rostro estaba relajado por el dolor y la inconsciencia, había una línea de amargura grabada alrededor de sus labios. Era el rostro de alguien que no dormía en paz. Ella se estremeció, no por miedo, sino por la inesperada intimidad que compartían en ese momento crucial. Estaba abriendo a un enemigo, accediendo a la santidad de su carne. «Sé que eres un enemigo, Connor», susurró, aunque sabía que no podía escucharla. «Y sé que representas todo lo que está mal en este país, pero mis manos no son instrumentos de venganza, son instrumentos de curación». Ella pasó las siguientes 2 horas enfocada por completo en él. Limpió el hombro, extrajo fragmentos de tela y suciedad. La herida del coxis era más complicada, requiriendo un vendaje compresivo y absoluto reposo. Ella trabajó con una intensidad feroz, desafiando a la muerte que rondaba el granero. Cuando terminó, la cama de paja estaba fresca, las vendas limpias y su cuerpo, aunque magullado, se veía menos cerca del abismo. Ella se irguió, sintiendo el dolor en su propia espalda, y suspiró. Había salvado a un oficial confederado. El sabor de la victoria era amargo y complejo. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de trabajo incesante. Ella había delegado la atención de muchos, pero se había reservado la de Connor. Era un secreto que guardaba con celo, una penitencia autoimpuesta. Sentía que si no lo cuidaba personalmente, su conciencia la acusaría de hipocresía. Su mejoría fue lenta pero constante. Ella le daba cucharadas de un caldo aguado, le cambiaba los vendajes y lo obligaba a beber agua. Nunca se dirigía a él por su nombre, solo como el oficial. A la mañana del 4.º día, mientras ella humedecía sus labios secos con un paño, él despertó. No fue un despertar dramático, sino un lento ascenso de las profundidades del dolor. Sus ojos, de un color verde profundo, se abrieron lentamente. No había reconocimiento inmediato, solo confusión. Se movió un poco y un gemido bajo escapó de sus labios antes de que el dolor lo inmovilizara de nuevo. Ella lo miró fijamente, su corazón latiendo con una fuerza inesperada. Era la primera vez que la miraba. «Quieto», ordenó ella, su voz firme, profesional, fría. «No te muevas o la herida del hombro volverá a abrirse». Connor tardó un momento en procesar el sonido de su voz. Sus ojos verdes escanearon el techo del granero, luego los uniformes azules que lo rodeaban y finalmente regresaron a ella. Su mirada era penetrante, inquisitiva. «¿Dónde estoy?» Su voz era áspera, rasposa. Ella respondió sin suavizar el tono.
Puso la taza de agua sobre la mesita de al lado, manteniendo la distancia. Connor cerró los ojos y un músculo se tensó en su mandíbula. Parecía un hombre que acababa de despertar a una pesadilla que ya conocía. «Un hospital del norte», repitió él, con un dejo de ironía amarga. «Entonces, tú debes ser...» «La enfermera Clark», terminó ella, sin ofrecer su nombre de pila. Hubo un silencio tenso, interrumpido solo por los lamentos de otros hombres y el trajín de los sanitarios. Connor la observó, estudiando la rigidez de su postura, la frialdad de sus ojos azules. «Usted es del norte, señorita Clark», dijo él, «y estoy en su enfermería. ¿Eso es un acto de... caridad?» Ella se encogió de hombros con desdén apenas perceptible. «Es un acto de deber, capitán. Si usted está aquí, vivo, es porque el juramento que hice a mi profesión es más fuerte que mi opinión sobre su causa». La mención de su causa, la lucha por la esclavitud, era una daga bien dirigida. El rostro de Connor se contrajo. Ella no sabía por qué había optado por luchar en el bando rebelde. Tal vez era terrateniente o tal vez simplemente seguía a su estado. Pero no importaba la razón, la culpa era colectiva. «Ya veo», murmuró Connor, girando el rostro hacia un lado. Parecía avergonzado. «Ahora voy a limpiar esa herida del coxis. Necesito que se dé la vuelta, lentamente», instruyó ella, volviendo a su papel de médica. «Capitán Connor O'Malley», dijo él de repente, con la voz apenas audible. Ella se detuvo. «¿Qué dijo?» «Mi nombre es Connor O'Malley». Ella asintió, recogiendo los ungüentos. «Lo sé. ¿Sabe quién soy y aún así?» «Ya le dije, capitán, el deber, no es personal», mintió. Por supuesto que era personal. Cada vez que lo tocaba, sentía la contradicción latir bajo sus dedos. La verdad era que en las últimas 72 horas se había familiarizado con cada línea de su cuerpo herido, con cada respiración superficial que indicaba vida. Ella se acercó a la camilla. Connor la miró con una intensidad que la hizo dudar de su fría fachada. «Sé que no confía en mí ni en mi gente», dijo Connor, sus ojos fijos en ella. «Pero si está a punto de infligirme dolor, por favor, créame cuando le digo que ya llevo suficiente de la guerra en mi mente como para sumarle más en mi cuerpo». Ella lo miró, notando la profundidad de la tristeza en sus ojos. No era arrogancia lo que veía, sino un tipo de agotamiento moral que ella reconocía. Era la fatiga de la culpa, no la fatiga de la batalla. Eso, pensó ella con una sacudida, era peligroso. La hacía demasiado humano. «Voy a hacer esto lo más rápido posible, capitán», prometió ella, su voz suave por primera vez. Ella procedió a limpiar la zona delicada con sumo cuidado. Tocarlo, incluso con el propósito clínico, era una experiencia íntima. Su piel estaba caliente bajo el roce de sus dedos. Sus movimientos eran precisos, pero el miedo a causarle dolor la hacía más lenta. Connor mordió el labio, pero no gritó. Solo exhaló un siseo cuando el alcohol tocó la herida. Ella levantó la mirada por un instante. Sus ojos se encontraron. A esa distancia, en ese silencio forzado, la línea que separaba al enemigo del hombre se desdibujó peligrosamente. Ella sintió un calor subir por sus mejillas que no era causado por el aire sofocante. Se preguntó brevemente qué había detrás de esa mirada. ¿Remordimiento? ¿Miedo? ¿O solo la astucia de un soldado intentando sobrevivir? Ella decidió aferrarse a la última idea. Mantenerlo como el enemigo era su única defensa contra la extraña atracción que crecía en la penumbra del granero. «Terminé», dijo ella, cerrando el frasco de antiséptico con un golpe seco. «No se mueva hasta que vuelva». Se dio la vuelta, recogiendo sus herramientas, sintiendo la necesidad urgente de escapar de su presencia. «Enfermera Clark», la llamó Connor, con una gravedad en su tono que la hizo detenerse. Ella no volteó. No quería ver la sinceridad en sus ojos. No quería ceder ante la humanidad de un hombre que por definición luchaba por la inhumanidad. «Guárdese las gracias, capitán O'Malley», dijo ella, saliendo a grandes saltos del granero sin mirar atrás. «Simplemente cúrese. Tengo una guerra que ganar, y usted es un obstáculo que tengo que superar antes de volver a la batalla». La verdad era que al mirarlo, ella ya no solo veía un obstáculo, veía un hombre.
un enemigo al que su propio corazón, contra toda lógica y convicción, había decidido salvar. Y en esa enfermería, en medio del horror de la guerra, había nacido la chispa más peligrosa, la del amor imposible entre dos almas divididas por la línea más sangrienta de la historia americana. El juramento de curar a un hombre de gris la había forzado a una guerra que se libraría solo en el silencio. La guerra de ella y Connor acababa de comenzar. El 10º día, la tensión en el granero ya no era una niebla, era una soga que los aprisionaba a ambos. Connor podía caminar sin ayuda. Su rostro, antes pálido por la fiebre y la pérdida de sangre, había recuperado el color terroso del sol de Virginia. Vestía la misma ropa gris que ella había lavado y zurcido, pero se la había puesto con la determinación de un hombre que se prepara para la marcha. Ella lo observaba desde la esquina, donde clasificaba vendas que ya no necesitaba. No podía pretender que el momento no había llegado. Él se iría. Su deber era dejarlo ir. Su convicción era desear su derrota. Su corazón, sin embargo, se había convertido en un traidor. Connor se acercó lentamente, cojeando apenas, y se detuvo frente a ella, a una distancia que la profesionalidad dictaba, pero que el deseo ya había acortado incontables veces. «Enfermera Clark», dijo él. Su voz era grave, despojada de cualquier ligereza. Era la voz de un hombre que se despide, no de una herida. Ella levantó la mirada, forzándose a mantener la frialdad que había sido su armadura. «Capitán O'Malley, me alegra ver su recuperación. Será una buena noticia para su ejército». El cinismo apenas disimulado en su tono no lo inmutó. Él sabía que ella lo veía como un recurso desperdiciado de la Unión, un enemigo restaurado. «No vine a hablar de mi ejército», dijo él, dando un paso más cerca. El aire vibró entre ellos. «Vine a hablar de lo que pasó aquí». Ella dejó caer las vendas sobre la mesa. «Aquí no pasó nada, capitán. Hice mi trabajo, salvé una vida. El juramento de Hipócrates no distingue colores ni causas». «Pero usted sí, ella», dijo Connor, usando su nombre por primera vez desde la fiebre. El sonido la golpeó como un puñetazo suave, disolviendo el formalismo que los protegía. «Usted me odiaba, me odia todavía, porque llevo este color, y sin embargo, me salvó. ¿Por qué?» Ella sintió el calor ascender por sus mejillas. Quería negar la verdad, pero la verdad estaba escrita en las noches de insomnio que habían compartido, en las palabras susurradas al borde de la locura, en el silencio denso que se había instalado entre ellos. Yo vi su humanidad, Connor», confesó ella, la voz apenas un susurro roto. «Vi algo que no encajaba en el uniforme. Vi la culpa en sus ojos». Connor cerró los ojos y asintió, su rostro contraído por una angustia profunda que ella apenas comenzaba a comprender. «La culpa. Sí, la llevo conmigo como una segunda piel. Usted no se equivoca al odiarme ella. Usted lucha por la libertad. Yo lucho, por inercia, por el error más atroz de esta nación. No soy dueño de plantaciones, mi familia no posee esclavos, pero soy un oficial en la causa que los defiende, y esa mancha nunca se borrará de mi alma». Se inclinó ligeramente hacia ella, su mirada color avellana implorando algo que ella no podía nombrar. «Cada noche, al sentir el dolor en mi pierna, no pensaba en el campo de batalla, sino en las miradas de los hombres y mujeres a quienes se les niega todo. Pensaba en su indignación, su justicia, y me preguntaba cómo pude haber estado tan ciego». Las convicciones de ella, antes férreas, se suavizaron como la cera. Las barreras de la guerra se resquebrajaron. Él no era un defensor de la esclavitud, era un hombre atrapado, tan víctima como cualquier otro, aunque por diferentes cadenas. «Entonces no regrese», dijo ella, y la frase salió disparada antes de que su mente pudiera procesar la magnitud de la traición que estaba pidiendo. Connor se enderezó, la sorpresa y el peligro brillando en sus ojos. «¿Qué dice?» «No regrese», repitió ella, acercándose y tomando las solapas de su chaqueta gris, el contacto eléctrico y prohibido. «Usted lo dijo, esta no es su causa. Usted odia lo que está defendiendo. Váyase, deserte». Connor la tomó por las muñecas, separando sus manos con gentileza forzada. «Ella, usted sabe de lo que está hablando. Es la pena de muerte, no solo para mí, si la Unión me encuentra». «No lo hará», interrumpió ella, su voz temblando por la desesperación.
Esta granja está escondida, pertenece a una familia abolicionista, llevan años ayudando a los prófugos, usted puede desaparecer en el norte, hay caminos seguros, rutas clandestinas. Él la miró fijamente, y por un momento, ella sintió el peso de sus juramentos militares, sentía el peso de los miles de hombres que aún dependían de él. Estoy juramentado, susurró él, aunque no crea en la causa, tengo camaradas, hombres que confían en mí, dejarlos ahora es deshonor. ¿Deshonor? Ella se rió, un sonido áspero y amargo. Connor, ¿qué honor hay en prolongar esta matanza? ¿Qué honor hay en luchar por la miseria de millones? El verdadero honor es negarse a participar en la injusticia. Si vuelve, si se pone en fila con sus batallones de gris, no estará salvando a sus amigos, estará condenándolos y condenando su propia alma. Ella puso ambas manos sobre su pecho, sintiendo el latido fuerte y errático bajo la tela de lana. Si se queda, si elige la deserción, no solo estará salvando su vida, estará salvando la parte de usted que merece vivir, la parte que yo vi, la parte que su corazón me confesó. Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella, una inundación de meses de represión y convicción. Ella no lloraba por sí misma, sino por la posibilidad de que él eligiera la muerte moral sobre la vida real que le estaba ofreciendo. No le pido que se una a la unión, le pido que elija la paz, elija el futuro, elija... Ella no pudo terminar la frase, se quedó sin aliento. El futuro era él, el futuro era el amor imposible que ardía entre las sombras del granero. Connor deslizó sus manos hasta las mejillas de ella, secando una lágrima con la yema de su pulgar, su toque ahora libre de cautela, lleno de la desesperación compartida. Si me quedo, si elijo la deserción, la unión me ejecutará si me encuentran, y el sur me colgará por traición. Lo sé, dijo ella, inclinándose hacia su tacto. Pero, ¿y si elijamos una vida que no sea de uniforme? Una vida donde la única lealtad sea la verdad que encontramos aquí. El silencio fue abrumador. En ese instante, la guerra civil no se libraba en Gettysburg o Antietam, sino en el pecho de Connor O'Malley. Finalmente, él bajó la mirada, inhalando profundamente el aroma a lavanda y antiséptico que ella siempre llevaba. Cuando la levantó de nuevo, sus ojos estaban llenos de una claridad terrible. Había tomado la decisión. Si me quedo, si elijo huir de todo lo que he conocido, ¿usted vendría conmigo?, preguntó Connor, su voz apenas audible. Ella asintió inmediatamente, sin dudar. Todas sus convicciones, todos sus juramentos se inclinaron ante el poder de ese momento. A donde sea, Connor, lejos de la guerra, lejos de las líneas, donde no seamos ella, la enfermera de la Unión, y Connor, el capitán confederado, solo ella y Connor. Un suspiro de alivio y terror escapó de los labios de él. Entonces que así sea, dijo Connor. Soltó la tela de su chaqueta y la tomó por la cintura, atrayéndola a su cuerpo con una fuerza repentina y definitiva. Este no era un beso de despedida o de arrepentimiento, era el sello de un pacto, el sabor de la traición y la esperanza. El aroma del heno y la pólvora se mezclaron con el juramento silencioso de un futuro incierto. Al separarse, ella apoyó la frente en su pecho, escuchando su corazón latir, ya no como el corazón de un enemigo, sino como el corazón de su cómplice. «Tendremos que irnos esta noche», dijo ella, susurrando el plan que se había formado en su mente durante días. Connor sostuvo su rostro entre sus manos y por primera vez sonrió de verdad, aunque la sonrisa fue teñida de melancolía. La guerra nos despojó de todo ella, menos de una cosa. Nos dejó la oportunidad de crear algo nuevo en medio de las cenizas. Un amor imposible, nacido en una enfermería. Y por ese amor estoy dispuesto a convertirme en el hombre más buscado de América. Estoy dispuesto a desertar por usted. Ella cerró los ojos, sintiendo el triunfo de un solo corazón sobre un ejército entero. El capitán O'Malley, el enemigo que debía vencer, se había rendido.
no ante las fuerzas de la unión, sino ante la fuerza ineludible del amor. La guerra de ella y Connor había terminado. La lucha por su vida juntos apenas comenzaba. Afuera, la noche de Virginia se cerraba, y con ella, el sonido distante de los cañones recordaba el precio que ambos estaban a punto de pagar por su imposible pero inquebrantable amor. Han pasado 3 años desde aquella noche helada en Virginia, 3 años desde que el capitán Connor O'Malley se despojó de sus galones manchados de sangre y se puso la capa de fugitivo. 3 años desde que la enfermera Ella Prescott eligió el exilio junto a su enemigo antes que la seguridad en su propia causa. El eco de los cañones se había silenciado, no por la distancia, sino por la paz que finalmente habían construido con sus propias manos. Ahora se encontraban a miles de kilómetros del olor a cloroformo y pólvora, en la implacable y hermosa vastedad de las montañas rocosas, donde el aire era tan limpio que parecía lavar las culpas del pasado. Su hogar era una pequeña cabaña de troncos en Colorado, donde solo la luz de la chimenea rompía la oscuridad de las noches. Ella, ya no la figura austera de la enfermería de campaña, vestía ropas sencillas de lana y cuero. Su cabello, antes recogido estrictamente, caía en una trenza sobre su hombro. Estaba parada junto a la ventana, observando el manto de nieve recién caído que cubría los picos. Abajo, junto al cobertizo, estaba Connor. Se había dejado crecer una barba espesa, y su cuerpo, aunque aún fuerte, ya no se movía con la rigidez militar. Sus manos, que antes empuñaban un sable con mortal precisión, ahora manejaban el hacha para partir la leña, construyendo en lugar de destruir. Se habían cambiado el nombre. Ahora eran los Miller. La traición tenía un precio, y ese precio era la pérdida de sus identidades. Ella suspiró, recordando los primeros meses de su fuga, noches escondidos en sótanos oscuros, el terror constante de ser reconocidos, los pasajes clandestinos a través de Kentucky y el largo y agotador viaje en tren hacia el oeste. Cada sonido repentino, cada mirada prolongada de un extraño, les recordaba que su amor había nacido de la transgresión y que la sombra del castigo siempre estaba cerca. Pero Connor, despojado de su uniforme y de la obligación de matar, se había convertido en el hombre que ella siempre supo que podía ser. Había encontrado la redención en el trabajo duro y en la paciencia inquebrantable de ella. Ella lo observó levantar la mirada. Aunque la distancia era grande, sus ojos se encontraron. Ya no había rastro de la desesperación o el resentimiento que una vez lo habían consumido, solo paz y una gratitud infinita. Él dejó el hacha y comenzó a subir la colina hacia la cabaña. El sonido de sus botas sobre la nieve era el único ritmo que marcaba sus días. Al entrar, Connor dejó la escarcha de la montaña en el felpudo. Sus ojos se fijaron en ella con una intensidad que nunca había disminuido. «¿Estás bien, amor mío?», preguntó Connor, usando el apodo que se había convertido en el único lujo que se permitían. Ella asintió, acercándose y sintiendo el frío de la intemperie en su chaqueta de cuero. Ella acarició la cicatriz que aún surcaba su costado, recuerdo del proyectil de la unión que la había obligado a tenderlo en aquella tienda de lona. Solo pensaba en el camino que recorrimos, parece un sueño cruel y distante. Connor tomó sus manos y las besó, sintiendo la dureza de la tierra que ahora las marcaba. Fue real ella, tan real como el dolor y tan real como la elección que hicimos esa noche. Si no hubiéramos pasado por el infierno de la guerra, jamás habríamos descubierto que el amor es la única causa por la que vale la pena desertar. Hablaron poco de la guerra o de sus vidas anteriores. La confederación de Connor se había derrumbado, la unión de ella había triunfado. Pero para ellos, la única victoria que importaba era la que habían ganado juntos en aquella enfermería improvisada. A veces, la melancolía golpeaba. Connor recordaba el rostro de su madre en Carolina del Sur, sin saber si seguía vivo o si lo consideraba un traidor. Ella recordaba la desilusión de su familia en Boston, quienes nunca entendieron cómo pudo abandonar su misión y su apellido por un soldado rebelde. Pero habían aprendido a consolarse mutuamente en ese exilio compartido. Habían perdido sus familias de origen para crear una nueva. ¿Cree que algún día seremos libres de volver a ser simplemente ella y Connor?, preguntó ella, la duda asomándose por un instante. Connor sonrió, una sonrisa plena y sin reservas. Ya lo somos, mi querida.
Puede que el mundo nos conozca como los Miller, pero aquí, en esta cabaña, donde nadie más nos escucha, somos los dos corazones que eligieron la vida por encima del odio. Esa es la libertad. La prueba definitiva de esa libertad y de su futuro llegó la primavera siguiente. Una tarde, mientras la nieve se derretía y los primeros brotes verdes salpicaban el paisaje, ella se inclinó sobre la cuna de madera que Connor había tallado pacientemente durante el invierno. Dentro dormía un bebé, una niña de ojos azules y mechones oscuros, bautizada con el simple nombre Esperanza. Ella se giró para mirar a Connor, que estaba de pie en la puerta, conmovido hasta las lágrimas. Nunca había pensado en sí misma como madre. Su vida estaba dedicada a la causa y a sanar a los heridos. Connor, un hombre de honor fracturado, nunca imaginó tener un legado más allá del campo de batalla. Pero ahí estaba ella, Esperanza, un milagro nacido del barro y las cenizas de la guerra. Ella no era del norte ni del sur, era simplemente de ellos. Connor se acercó a la cuna y extendió un dedo, tocando suavemente la diminuta mano de su hija. El guerrero, el desertor, el hombre más buscado de América, ahora solo era un padre. Ella observó la escena y la certeza la inundó. Su amor no era solo la historia de un rescate en una enfermería, era la epopeya de la redención. Habían arriesgado todo por un juramento susurrado en medio de la pólvora, y la vida les había devuelto 100 veces más. Cuando la gente piense en la guerra civil, dijo ella, su voz suave como una caricia, pensarán en Gettysburg o en Richmond, pensarán en presidentes y generales. Connor la rodeó con el brazo, atrayéndola a su pecho, y el viejo aroma a heno y pólvora había sido reemplazado por el olor a pino y a leña quemada. Pero nosotros, murmuró él, besando su frente, nosotros siempre recordaremos una tienda de campaña en Virginia, un hombre herido y una enfermera valiente que se atrevió a curar no solo mi cuerpo, sino mi alma. Nuestra guerra terminó en el momento en que elegimos la vida. Y el campo de batalla de nuestro amor, mi querida ella, es el único que nos dio la victoria. Miraron juntos a su hija, el futuro que se negaron a perder. Afuera, el sol del poniente pintaba las montañas de un dorado cálido. Ya no eran ella Prescott ni el capitán Connor O'Malley. Eran una familia, forjada en la imposibilidad, un testimonio silencioso de que el amor, incluso el más improbable, es la única verdad que puede sanar las heridas de una nación. Su imposible amor, nacido entre vendajes y la amenaza de muerte, había encontrado finalmente su refugio eterno. La lucha había terminado, habían ganado. Gracias por ver Corazón Antiguo. Por favor, suscríbete para más historias del pasado.